Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, gracias a Dios, y me da mucho gusto volver a conectarme con ustedes de esta manera. Saben, la semana pasada estuve leyendo el libro de Esdras porque me tocaban mis devocionales y me llamó la atención una frase que se repetía en varios versículos de 2 o 3 capítulos y que ahora que estoy leyendo el libro de Nehemías también me pasa que se vuelve a repetir, ¿sí? Esta frase es: la mano bondadosa del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Y me encantó pensar en esta frase. Dicen los que saben, los que estudian la Biblia, que cuando una frase, una palabra se repite varias veces es porque el escritor inspirado por Dios quiere hacer énfasis, ¿sí? Y que prestemos atención sobre esa frase. Y la verdad que entonces me dispuse a investigar un poco, ¿sí? Primero porque me encantó esto de que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. Y pensé, qué lindo pensar que la mano bondadosa esté sobre Mariel. Entonces pensé en compartirlo con ustedes. Para esto vamos a leer Esdras 7. Vamos a leer nada más que unos pocos versículos. Yo voy a hacer un resumen de la historia para que ustedes estén, digamos, al tanto de lo que estaban en el contexto de lo que estaba sucediendo, y después vamos a hablar algunas pequeñas meditaciones que saqué de esto. La Biblia dice así, Esdras 7. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, y ahí nos dice que pertenecía al linaje de Aarón, el sacerdote Aarón. Este Esdras, versículo 6, era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén, y el rey le dio todo lo que pidió. Y esta es la primera vez que se dice esta frase, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. En el versículo, continuemos la lectura, 8. Esdras llegó a Jerusalén en agosto. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y enseñanzas al pueblo de Israel. Ahora vamos a dejar acá y les voy a contar un poco en el contexto histórico que estamos leyendo este libro o estos versículos. Ustedes saben que el pueblo de Israel había sido hecho cautivo por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Luego de 70 años cambia el rey, ¿sí? Y Babilonia es tomada por los persas, y allí Ciro, el rey Ciro, que en Isaías Dios habla de él, sí hay pasajes donde se lo menciona, es el primer rey que manda una primer comitiva o un primer grupo de exiliados junto con un líder que se llamaba Zorobabel, que nos lo cuenta Esdras los capítulos anteriores, y son los primeros en ir a Jerusalén a empezar a reconstruir. Luego de esa ola, ¿sí?, de primeros judíos que van a Jerusalén, pasan 57, 58 años. Y comienza entonces, por eso empieza muchos años después, el capítulo 7 de Esdras, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia. O sea que Ciro muere y sucede otro rey, que no fue fue Asuero, ¿sí?, el rey de Ester, y luego sucede Artajerjes. Aquí estamos parados entonces en la historia. Es el segundo remanente que vuelve con Esdras a Jerusalén. Con él vuelven 42.000 israelitas para establecerse allí, como digamos como una segunda ola, ¿no? Ahora,
A mí, como dije, lo que me llamó la atención era esta frase que se repetía. Dios tenía un propósito. Y el autor o el escritor de este libro nos hace pensar, ¿sí? Y cuando dice que el rey le dio lo que necesitaba porque la mano bondadosa del Señor estaba sobre Esdras. Primero tenemos que entender y saber que Dios, más allá de estos reyes que fueron los que dieron lugar a que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, estaba Dios, ¿sí? Y Dios es el administrador de la historia. Dios es el soberano, ¿sí? Y el rey del universo había decidido, ¿sí?, que el cautiverio ya había concluido. Pasaron los 70 años que ya había Jeremías dicho y otros profetas habían dicho que iba a suceder. Entonces es Dios el que mueve los corazones de estos reyes persas para que vuelva Israel a su tierra, para darle a Judá la ciudad y el templo que era de ellos, ¿sí? Así que Dios está moviendo los corazones de esos reyes y Esdras está preparado para eso. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Dios tenía un propósito. Y acá me hice una serie de palabras, ¿sí? Acá había un propósito de Dios, volver a Israel a su tierra. Había un proyecto, porque si cuando leemos a partir del capítulo 7, el versículo 21, leemos que Artajerjes hace un edicto en el cual dice que Esdras, que era un escriba y era un escriba oficial en Persia, al cual también vemos que él es verdad, y la Biblia lo testimonia, da testimonio de esto porque tiene acceso a estas cartas y a estos edictos de estos reyes, y no podría ser así si él no fuera el que estuviera de primera mano teniendo estos documentos. Así que este edicto que hace Artajerjes dice que Esdras debe volver a su pueblo, allí a Judá, a Jerusalén. ¿Para qué? Para enseñar la ley del pueblo de Israel a los israelitas que estaban allí y que iban con Esdras. Así que tenía un propósito para Esdras, ¿no? Dijimos, tenía un proyecto, tenía un propósito y tenía un proyecto. Y vemos que entonces Esdras prepara a su comitiva y sale de viaje. Y hay una tercera vez que se menciona en el capítulo 8, versículo 18, en donde dice, como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y ahí incluye a otros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías. Entre toda la gente que había viajado a Israel, en un momento en que ellos hacen una parada, se da cuenta Esdras que le faltaban levitas para ministrar en el templo. Revisa su lista y se da cuenta que no habían ido levitas. Entonces pide o manda una carta a alguien de allí cercano y le dice, envíame ministros o levitas que ministren aquí. Y entonces la mano bondadosa de Dios se manifiesta en que le provee a aquellos levitas que van a trabajar en el templo. Y si seguimos más adelante en la historia, él le está contando a los levitas y les está diciendo al pueblo al pueblo de Israel les está diciendo que ayunen y oren para que Dios los proteja en el camino, porque era largo, era peligroso y que había bandidos. Pero él le cuenta que le dio miedo decirle, o vergüenza, no miedo, le dio vergüenza decirle al rey que le mandara una escolta, pero que él confiaba en Dios. Y entonces él le dice a los del pueblo de Israel que los acompañaban que ayunen y oren. Y más adelante en el versículo 31 dice y declara Esdras, la bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén. O sea que no solamente Dios
los proveyó lo que necesitaban para llegar hasta allí y para estar en este lugar en Jerusalén, sino que también los protegió. Qué hermosa es esa mano bondadosa del Señor, ¿verdad? Cuando yo leía esto, me encantaba pensar, ¿sí?, que Dios tiene un propósito para la iglesia, Dios tiene un proyecto para la iglesia, pero también nos provee y nos protege. Y esa bondadosa mano del Señor se manifiesta en esas acciones. Pero ¿saben una cosa? Hay un secreto para todo esto. Y es el que me quiero en este momento ahora parar, ¿sí? Hay un secreto en este hombre Esdras. Dice que era un escriba diligente, muy instruido en la ley. Y si leemos en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 7, dice, que ya lo habíamos leído, dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y enseñanzas al pueblo de Israel. Y me quiero detener en esto. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano del Señor estaba sobre Esdras, porque él había decidido estudiar y había preparado su corazón, como dice la 1960. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí?, la NTV. Y entonces dice: la mano bondadosa estaba sobre él porque él decidió estudiar, y en la otra dice: preparó su corazón, inquirió y cumplió, ¿sí? Y hay un proceso en esto. Esdras estaba preparado, Esdras había estudiado desde joven, ¿sí?, la ley de Dios. Él se había preparado. Y dice que yo buscaba la palabra preparado y significa que él estaba firmado, su corazón estaba firmado en la ley de Dios, en lo que tenían revelado en ese momento, la Torá, como le decían en aquellos tiempos. Y él había inquirido, había buscado, había estado, ¿sí?, meditando en lo que la palabra decía. Yo pensaba, nosotros también en este tiempo estamos leyendo, escuchando, mirando, viendo videos, siendo así como bombardeados por muchas cosas de la palabra de Dios. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos meditando? ¿Estamos entendiendo lo que la palabra de Dios dice? Y dice que no solamente Esdras había meditado y estudiado, sino que también la cumplía, ¿sí? Y acá dice: la obedecía. Y hay un texto en Santiago que dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que aquello que entra a mi corazón, aquello que estudio, bueno, entonces lo tengo que poner en práctica. Tengo que practicar lo que la Biblia dice. No puede ser que yo estudie algo y después haga lo contrario. Esdras practicaba lo que él estudiaba. Pero no se quedó ahí. También él enseñó la palabra de Dios a otros. Lo hizo antes, quizás cuando estaba en Babilonia, en Persia, pero también lo hizo en Jerusalén. Lo vemos a él en distintos momentos en que él tuvo que poner en orden y enseñar la ley que Dios le había dado al pueblo, y se la tuvo que enseñar al pueblo. Y esto me llama a que aquello que meditamos, aquello que ponemos en práctica, también tenemos que compartirlo con otros, con aquellos que necesitan el ánimo, el aliento, pero también compartir la palabra de Dios y el Evangelio a aquellos que no lo tienen. No olvidemos esto. El éxito de Esdras radicó precisamente en este secreto, en que meditó la palabra, la estudió, la practicó y la compartió. Que podamos ser hombres y mujeres del libro, como le decían a Esdras. Y les dejo una pequeña frase. Esdras no fue un gran líder por lo que conocía de la Biblia. Esdras fue un hombre que estudió y aplicó la Biblia y la enseñó, pero porque la mano poderosa de Dios estaba sobre él. El liderazgo se lo dio Dios
pero porque la soberana mano de Dios así lo quiso, ¿sí? Y otra cosa más que quería compartir con ustedes, que me encanta, sí, esto, que Esdras logró grandes cosas debido a su punto de partida, la palabra de Dios. La disposición de una persona a cumplir y obedecer la palabra de Dios tiene un efecto directo en la forma en que Dios usa la vida de esa persona que estudia, la palabra de Él. Así que es un desafío, ¿sí? Dijimos, estudiarla, practicarla y obviamente compartirla. Sin más, los quiero, espero que Dios los bendiga y que se encuentren bien cuando reciban este devocional. Hasta prontito. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Quería compartir con ustedes en esta mañana algunos versículos sobre un momento en la vida de David, ¿sí? Quisiera que puedan buscar en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Es un momento muy conocido, eh, que es cuando él tiene que huir, se ve obligado a huir de la presencia de Saúl. Él decide matarlo, entonces se refugia en la cueva de Adulam. Eh, y quisiera que particularmente podamos prestar atención a la relación que se establece, el vínculo que se establece entre David y aquellos hombres que lo siguen, aquellos hombres que lo buscan, que lo van a buscar, que se encuentran con él en esta cueva y que lo ponen como jefe. Allí la Biblia dice, lo nombraron o fue hecho jefe de ellos. ¿Sí? Es un vínculo muy especial, ¿sí? Que ojalá a partir de lo que vayamos a pensar realmente nos haga pensar en nuestro vínculo con el Señor Jesús. ¿Sí? En primer lugar quisiera que compartamos juntos algunas características de esta cueva. ¿Sí? Vamos a leer el primer versículo, la primera parte dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Por supuesto, en ese tiempo y en ese lugar específico, uno al huir de una amenaza buscaba este tipo de refugios, ¿sí? Cuevas, pero a mí lo que me resultó particular es por qué ingresó a esta cueva. ¿Sí? Podría haber ingresado a cualquier otra, pero ¿qué tenía de particular esta cueva? Bueno, en primer lugar, era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que David ingresara en este lugar y no en otro. Dios tenía un lugar específico preparado para él, por todo lo que iba a vivir a continuación. Esta cueva era una cueva, en primer lugar, que tenía un ingreso muy chiquito, muy estrecho. ¿Sí? Dice, la entrada era estrecha, no medía más de 2 metros, ¿sí? Que para lo que era una cueva era pequeña. Por esa entrada se ingresaba a, a un primer espacio que se suponía que era la cueva, pero que era muy chiquito también. Era muy chiquito. No era efectivamente esa la cueva, ¿sí? Sino que era un primer espacio que conectaba con un pequeño pasillo. El estudio arqueológico dice que era un pasillo serpenteante, ¿sí? Em, que allí sí conectaba con lo que era la cueva real, un pulmón en el centro de este lugar, de aproximadamente 500 metros cuadrados. Como para que hagamos una especie de analogía o un equivalente familiar para todos nosotros, son las medidas parecidas a lo que es el terreno nuevo, donde está la construcción nueva de la escuela aproximada. ¿Sí? Si nosotros pensamos hasta acá, tenemos que ir a un lugar propicio para que una persona pudiera esconderse. En primer lugar, tenía la suficiente seguridad, era mucho más segura que otras cuevas porque generaba esta distracción, esta suposición que el primer ambiente era la cueva, cuando en realidad había un segundo ambiente mucho más amplio y al que no se llegaba fácilmente. No podían ingresar muchos hombres juntos, no podía ingresar todo un ejército, no podían ingresar grandes bestias, ¿sí? Sino que había que ingresar de a una persona y con mucho cuidado, con muchísimo cuidado. Eh,
Saben que cuando leía estas dos características tan particulares, la entrada estrecha y el lugar espacioso en el interior, pensaba en el Señor Jesús. El Señor Jesús en primer lugar refiere que la salvación es una puerta estrecha. Ese lugar representaba la salvación que Dios le estaba proveyendo a David. Tenía una puerta estrecha. Pero en segundo lugar, también pensaba en las palabras del Señor Jesús cuando dice que el lugar que Él está preparando en el cielo, muchas moradas hay. Es un lugar espacioso. Es un lugar en donde hay lugar. Y este juego de palabras lo refiero porque tiene significado con respecto a lo que a continuación iba a suceder. ¿Sí? Dios tenía preparada la salvación para David, tenía un lugar espacioso preparado para David, pero también para estos hombres que habían sido desechados por la sociedad, que habían sido perseguidos muy probablemente muchos de ellos. ¿Sí? Para ellos en esa cueva había lugar. ¿Sí? En ningún otro lugar los recibían, en ningún otro lugar les daba valor. Solo lo encontraron con David. Vamos a leer. Dice que este lugar fue un lugar de reencuentro con estos hombres, que ahora lo vamos a leer en el versículo 2, pero también fue un lugar de reencuentro con su familia. David se encontró allí con su familia. Dice al final del versículo 1, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, que se estaba escondiendo allí, vinieron a él. ¿Sí? Fíjense cómo Dios, en la soledad en que David estaba, le proveyó a su familia. Su familia lo había, en su momento lo había tratado mal, de alguna manera hasta lo había despreciado. Sus hermanos tenían una relación muy rústica, podríamos decir, con David. ¿Sí? Pero en ese momento de soledad, Dios hizo que se reencontrara, que se pudiera reencontrar con su familia. Su familia estaba allí, acompañándolo. Pero como decíamos recién, no solamente su familia lo fue a buscar. Dice en el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjense las características de las personas que lo fueron a buscar. Muy parecido a, 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 a la condición en la que nosotros estábamos cuando Dios decidió buscarnos. ¿Sí? Estábamos muertos, estábamos endeudados, teníamos una deuda. Nuestro pecado representa una deuda para con Dios. ¿Sí? En absoluta angustia, en absoluta perdición. ¿Sí? Con amargura en nuestro corazón, por supuesto, un vacío inmenso que solamente Dios podía cubrir, que solamente una deuda que solamente Dios podía saldar, ¿sí? Vida que solamente Dios nos podía dar. Nosotros estábamos en la misma situación que estos hombres. Estos hombres buscaron a David. Y dice en el final del versículo 2, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Los estudios dicen que fueron entre 400 y 600. De hecho, más adelante, en 2 Samuel, en Primera Crónicas, nombra que eran casi 600 hombres con sus familias también. ¿Sí? Ahora, en este punto quiero volver un segundo para atrás. En esta cueva ahora estaba David, su familia y estos 600 hombres, pongámosle. Todos estaban allí adentro, en una cueva que, como decíamos antes, era espaciosa, sí, por supuesto, había lugar, sí, por supuesto, pero ahora se había convertido en un lugar mucho más reducido, un lugar mucho más difícil para la convivencia, porque una cosa son 500 metros cuadrados para uno, para 10, para 20, y otra cosa es para 600, ¿sí? David y estos hombres estaban pasando un momento difícil, sumamente difícil. Estaban
encerrados, tenían que estar encerrados sin saber lo que estaba pasando afuera, si el enemigo podía llegar en cualquier momento, ¿sí? Eh, pero era la situación que Dios había preparado para ellos. ¿Era una situación de seguridad? Sí. ¿Era un refugio? Sí. ¿Tenían todo cubierto? Sí, porque Dios en su infinita sabiduría les había proveído un lugar de refugio muy cercano geográficamente a un manantial de agua pura. Así que ellos estaban en un lugar muy chiquito, chiquito para la cantidad de gente que eran, pero con acceso a agua. ¿En qué pensaba yo cuando leía esto? Cómo Dios nos permite atravesar situaciones difíciles, complejas, de angustia, pero que podemos soportar. Es una promesa que Él nos hace, ¿sí? Que no nos deja desamparados, que no nos hace pasar por situaciones que no podamos tolerar, ¿sí? Que Él está con nosotros proveyéndonos todo hasta los momentos de dolor que nos hacen crecer. Porque como decíamos antes, este tiempo, este momento, este vínculo que se crea entre David y estos hombres fue un momento de crecimiento para todos, ¿sí? Estos hombres que estaban endeudados, que estaban afligidos, que estaban solos, desamparados, que estaban rotos, completamente rotos, fueron transformados rotundamente por su vínculo con David. Ellos atravesaron todo, se fueron de esta cueva, salieron de esta cueva, por supuesto, vivieron un montón de cosas. Y no nos vamos a concentrar en cada una de ellas. Ustedes lo pueden hacer y hasta quizás desde el sentido común las empiezan a recordar, ¿verdad? Desde las veces que David perdonó a Saúl su vida, estos hombres fueron testigos de esa misericordia, ¿sí? Estos hombres junto con David aprendieron a ser obedientes, porque David les decía, ahora vamos a ir a pelear contra los filisteos, y estos hombres iban y triunfaban, ¿sí? Estos hombres, y solamente quiero concentrarme en este caso, sí, por una palabra muy particular que se usa para describir a estos hombres. Vuelvo, hombres que habían sido rechazados por la sociedad, que nadie quería, que no tenían un sentido claro en su vida, por haberse identificado con David, haberlo ubicado a él como jefe, como su líder, y haber buscado copiarlo, ¿sí? Cada uno en su vida personal, aprendieron a convivir, ¿sí? Aprendieron a hacer más. Fíjense lo que dice en el capítulo 25, ¿sí? Es una historia muy conocida, es la historia de David y Abigail. No quiero hablar de todo el relato, ¿sí? Pero recuerdan, David le había pedido a Nabal que por la protección de alguna manera que él había ofrecido, que le diera algo de mercadería, vamos a decirlo así para simplificar, ¿sí? Y Nabal le dice, no te conozco, no sé quién sos, ninguna protección de nada, no te doy nada. Cuando Abigail, la mujer de Nabal, se entera de esto, sale al encuentro de David. David ya había tomado sus armas y a sus hombres, y sus hombres lo seguían, para ir a enfrentarse con Nabal, ¿sí? Y Abigail recibe un mensaje de uno de sus siervos, y fíjense lo que dice: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Los siervos de Nabal le decían a Abigail, estos hombres fueron buenos con nosotros. No estaba David ahí, ¿eh? Los hombres de David habían protegido a estos siervos, ¿sí? Dicen que fueron buenos, pero miren qué más dice en el versículo 16. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Habíamos dicho que estaban afligidos antes, que estaban endeudados, que no eran nada, que tenían amargura en su corazón. Pero el vivir con David, pero el aprender de David y ser testigos
de lo que Dios estaba haciendo en la vida de David, los había transformado a ellos a tal punto de que extraños dijeran de ellos, fueron muro para nosotros. Qué sensación de seguridad nos dan, ¿verdad? Las personas que nos cuidan, que nos protegen, que nos resguardan, que están allí para hacer un soporte cuando nosotros nos sentimos débiles, ¿sí? Qué hermosa bendición de Dios es tener personas a nuestro alrededor que funcionen como muros, que nos den efectivamente seguridad. Y estos hombres sabían muy bien lo que era la falta de seguridad, lo que era sentirse perseguidos. Por eso se convirtieron en muros. Estando con David, estos hombres se convirtieron en muros para los demás. Ojalá vos tengas personas en tu vida, Dios haya puesto personas en tu vida que sean muros, pero también ojalá que Dios te haya convertido a vos en un muro para otros. Ahora, acá no termina la transformación de estos hombres. Y quiero de alguna manera ir al final, ¿sí? de lo que se dice de estos hombres, porque atraviesan un montón de situaciones, atraviesan un montón de cosas juntos, ¿sí? Con David, mirándolo a David. Pero yo me quiero concentrar en algo que está en 2 Samuel, que para mí fue muy impactante, que es el título, 2 Samuel capítulo 23, versículo 8, refiere ya el título, los presenta a estos hombres de una manera totalmente distinta. El título de esta porción dice los valientes de David, ¿sí? Y describe a hombres que pertenecieron a este grupo, que estuvieron en la cueva, que lo acompañaron a David siendo un perseguido y que estuvieron con David ya siendo rey. En todo ese trayecto no solamente David cambió, sino también estos hombres. Léanlo ustedes, yo solamente les menciono algunas cosas. Se dice de estos hombres que fueron valientes porque mataron a soldados, a ejércitos en cantidad. De uno de ellos se dice que mató a 800 en una ocasión, así lo dice el versículo 8. De otro se dice que mató gigantes. De otro se dice que mató a cientos de filisteos. Y de otro se dice que mató a un león bajo la nieve. Todas esas acciones, esas hazañas, eran hazañas típicas, clásicas, llevadas adelante por David, ¿sí? Y que todos nosotros conocemos hasta de cuando éramos chiquitos y lo escuchábamos en la escuela bíblica y veíamos los dibujos, ¿sí? De David enfrentándose a un oso, de David enfrentando a Goliat, de el pueblo cantando que Saúl había matado a sus miles, pero David matando a sus 10.000. Con todas estas historias y con el mismo David ahí enfrente, crecieron, maduraron, se transformaron estos hombres. Fíjense hasta qué punto quisieron imitarlo a su jefe, a su rey, a su líder, que querían llevar adelante las mismas hazañas. Querían matar a personas en cantidad, querían matar filisteos, querían matar bestias, ¿sí? Gigantes. Lo imitaban en su totalidad a su líder. Este es el desafío que hoy, de alguna manera, Dios, a través de la historia de David y de estos hombres, nos está dejando a cada uno de nosotros. Que nos animemos a imitar a nuestro Señor Jesús. Que nos animemos a copiar su carácter. Que nos animemos a copiar su obediencia, su misericordia, su amor, la manera que Él tuvo de relacionarse, de vincularse con todos aquellos que tuvo a su alrededor. Hoy, un momento tan complejo en donde uno podría decir, bueno, pero socialmente estamos aislados. Es relativo. Todos nosotros tenemos acceso a conectarnos con otros. ¿Cómo lo hacemos?
mostramos en nuestro accionar, en nuestro comportamiento al Señor Jesús, estos hombres, a partir de las experiencias que vivieron con David, mostraron cuánto él les influyó, ¿sí? Ojalá cada uno de nosotros podamos hacer lo mismo. Ojalá cada uno de nosotros, a partir de la experiencia que tenemos con nuestro Dios, a partir de las inmensas bendiciones que Él derramó en nuestras vidas día a día, podamos también expresar eso a los demás. Ojalá que esto haya sido de bendición, ojalá que estas pequeñas, sencillas reflexiones sean de bendición para cada uno de nosotros. Nos vemos.